Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal y quiero darles la bienvenida a este programa, Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. En este segmento importantísimo para nuestra región y para el mundo entero, sin duda con la coyuntura, no hay desarrollo sin seguridad. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, también exembajador de Colombia en Washington. Gracias por estar con nosotros, señor Pinzón. Bosco Martí, miembro senior no residente del Atlantic Council. Bosco, gracias por estar con nosotros. Gracias. Dan Restrepo, socio fundador de Dinámica Américas, nos acompaña también. Dan, un gusto siempre. Y a Carlos Charme, especialista en seguridad, justicia y gobernanza para el desarrollo de CAF, que nos acompaña de forma virtual desde Chile. No hay desarrollo sin seguridad. Y quiero enfocarme e insistir sobre todo en esta premisa, cuando hoy tenemos expertos que nos van a aterrizar al tema de por qué esta frase es tan importante en estos momentos para la región, para América Latina y para el mundo. Juan Carlos, ¿cómo explicar esa relación justamente en términos prácticos para nuestros habitantes, para nuestros ciudadanos? Bienvenido nuevamente. Andrea, encantado y mucho gusto. Gracias a la CAF por tenernos aquí en este evento tan importante. Sin seguridad no hay progreso, sin seguridad no hay desarrollo. Ese es un tema que en mi experiencia pude verificar. América Latina tiene unas tasas de pobreza aún altas, tiene unas tasas de desigualdad en algunos países como el mío, como Colombia, muy altas. Y por supuesto que lo que es necesario es poder llevar oportunidades de desarrollo, llámese infraestructura, llámese educación, llámese salud o inversión privada para que haya empleo. Pero lo que sí está claro es que en ningún caso la inversión va a llegar donde no hay un ambiente seguro. Entonces, más allá de las premisas políticas o ideológicas, es un tema práctico. Eso es lo primero. Lo segundo, la tranquilidad de la gente. Al final, la esencia de los estados es que la gente viva tranquila, que pueda ir a su trabajo, a su colegio, que pueda divertirse cuando así lo considere, que pueda ir a un parque. Eso es lo que hace que los derechos de las personas se puedan ejercer plenamente, que la gente pueda vivir su vida. Y para ello es necesario que se sientan protegidos, que sus derechos estén cuidados. Entonces me parece que esa es una primera aproximación que deja clara esta relación, que seguro hay otras miradas sobre esto mismo. Que vamos a tenerlas aquí en el programa. Bosco, ¿por qué es tan importante? ¿Y cómo se lo aterriza a la ciudadanía que a veces piensa, bueno, estar seguro es que no me roben el celular en la calle o que no me roben la cartera o la bicicleta, pero va mucho más allá, que tiene que ver con pobreza además? Así es, efectivamente, Andrea, y bueno, coincido 100% con lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Que obviamente pues, tiene una gran experiencia en ese tema. Yo creo que la clave aquí es cómo podemos, ¿no? Integrar de mejor manera esta pobreza, ¿no? Que muchas veces bueno, pues, tiene una necesidad económica, para lograr que efectivamente bueno, pues todos podamos convivir en un ambiente de seguridad. La seguridad es fundamental para que llegue la inversión, es fundamental para que las mercancías puedan llegar a sus lugares de origen, ¿no? Y lo que vemos también es que bueno, pues, cada vez más en este proceso de globalización y de nuevas amenazas, se han vuelto totalmente interdependientes, tanto la parte de seguridad nacional como la parte de desarrollo económico, ¿no? Cada vez vemos más en el tema de las cadenas de suministro, ¿no? La necesidad de tener acceso a ciertos materiales, ¿no? Que quizá puede ser difícil de extraer en ciertos lugares, ¿no? Tenemos también el tema que tiene que ver con estas cadenas de suministro, el poder asegurar que haya pues una seguridad en todo este proceso que permita que la gente pueda trabajar con tranquilidad, pueda llevar a cabo pues todas las actividades que se requieren, ¿no? Y es que la seguridad, Dan, tiene un impacto directo, lo decíamos, en el desarrollo, pero también en la inversión, como ya lo decía Juan Carlos. Tú tienes la mirada desde Estados Unidos, pero trabajando muchísimos años en América Latina. ¿Qué tan grave
está siendo el impacto de la seguridad, hablamos de la inseguridad, porque hablamos de violencia criminal, crimen organizado, narcotráfico, extorsiones, que eso es directamente con el desarrollo, en estos proyectos de desarrollo de América Latina, en el desarrollo de América Latina, ¿qué tan grave está siendo ese impacto? Es un impacto importante y grave, porque funciona tanto a lo cotidiano, funciona más o menos, la inseguridad funciona como un impuesto sobre la ciudadanía. Y eso quita dinero literalmente de la economía y del crecimiento de una comunidad, de una ciudad, de una región, de un país y de toda la región. Entonces, primero funciona a ese nivel. También funciona al nivel de parar o complicar la inversión, tanto la inversión del sector privado latinoamericano en sus propios países y también la de extranjeros de la región en la región. Entonces, porque si no tienes la certeza o si tienes que gastar mucho dinero en proteger a tus empleados, a tu infraestructura, a lo demás, eso también funciona, eso eleva el costo básico de cualquier inversión. Entonces, todo eso, en ese sentido, eso resta de la actividad económica básica de cualquier país y de toda la región en este momento. Y estamos enfrentados en la región en este momento con un crimen que es transnacional y diversificado. Es multisectorial, es geográficamente también diverso. Entonces, las respuestas vienen desde la comunidad hasta el país, pero también necesitamos respuestas internacionales e interamericanas por la diversidad y la diversificación del crimen organizado que hemos visto en particular en la última década en las Américas. Y es un trabajo importante que la CAF está haciendo, que se ha sumado a ayudar a los miembros del banco de coordinarse entre ellos y tener respuestas contundentes a todos los niveles que los tienes que tener. Dan, me das la patineta para llegar a Carlos, a Chile, que nos acompaña, sobre el rol de varios protagonistas acá, porque aquí no solamente estamos hablando, quizá en el ejemplo de Juan Carlos como ministro de Defensa o exministro de Defensa, en el tema solo del Ejército, o la policía, o el Ministerio de Seguridad o Interior de un país, o las políticas públicas, o que el Congreso apruebe ciertas leyes para ayudar al crimen, a colaborar contra el crimen organizado, sino, por ejemplo, un rol, y ya lo decía Dan, que ha empezado a jugar las multilaterales, Carlos, que no se veía hace muchos años, y la CAF hace un par de años, entiendo, empezó a meterse en ese tema en una reunión, recuerdo bien, en Quito, luego se hizo una en la Asamblea General de la OEA en Paraguay, a poner sobre la mesa el tema de la seguridad. ¿Cuál es el rol de las multilaterales en este caso, por ejemplo, el de CAF? Andrea, bueno, te saludo a ti y a todos los presentes. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. Es un camino que estamos recorriendo para poder ayudar a los países no solamente a enfrentar este problema que está afectando la matriz misma del Estado, la matriz misma de la gobernabilidad democrática, sino que entregar herramientas para poder entender mejor, por un lado, el nuevo fenómeno delictual, el cambio del paradigma delictual, y también entender cuáles son las respuestas que debe tener el Estado y los demás actores frente a este problema. Porque lo primero que se nos viene a la cabeza, y así lo dice también nuestro marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo que lanzamos recientemente en marzo, que es una hoja de ruta donde le planteamos no solamente la visión de nosotros como CAF, como multilateral, de un diagnóstico muy acertado, muy cercano y con visión estratégica también de lo que está ocurriendo en nuestra región, sino que también una hoja de ruta a recorrer al resto del continente y de la región, y con medidas que van desde la prevención, control, y podemos verlo más adelante. Pero en el fondo, lo que le estamos diciendo principalmente en este marco estratégico, que la seguridad ya no es solamente un tema de orden público. O sea, no es un orden, no es solamente de una materia de seguridad. Hoy día, cuando hablamos de seguridad, con este cambio de paradigma delictual, estamos hablando de gobernabilidad democrática, estamos hablando de limitación al desarrollo, estamos hablando de algo que decía Dan Restrepo recién. Está debilitándose el contrato social básico. O sea, el por qué existe el Estado en el mundo y especialmente en nuestra región, hoy día está siendo amenazado directamente por una figura que es el crimen organizado transnacional. Y este crimen organizado transnacional, concatenándolo con una pregunta que tú le hacías también a Juan Carlos, afecta a la estructura básica del Estado, ¿cierto?
el Estado en sí mismo, el fin que tiene, que como decía Hobbes ya en el siglo XVII, que es darle seguridad a las personas y a los actores económicos para que puedan desarrollar su vida, para ser felices, como decía Bosco. Y al final de cuentas, eso es lo que apunta cuando hablamos de seguridad y desarrollo. ¿Cómo tiene que dejar de ser solamente un tema de orden público? ¿Cómo que tenemos que elevarlo para que otros actores también se involucren? Porque poniéndole un poco de números, como dice el marco estratégico, miren, el 3,44% del PIB es el costo directo que tiene para nuestra región la seguridad, siendo que para el mundo un 3,6%. Entonces, en el fondo, acá el rol nuestro, y respondiendo directamente, es entender mejor el problema y entregarles herramientas a los países para que pueda no solamente entender, porque después de entender uno puede resolver mejor las cosas. Juan Carlos, decía hace unas semanas atrás un ministro de Ecuador que el crimen va en moto, en patineta, y los estados van a pie, y que para eso se necesitaban leyes, y fueron unas que se aprobaron en el Ecuador para luchar contra el crimen organizado, por poner un ejemplo, pero me llama mucho la atención, porque además con Juan Carlos hemos hablado de la integración, de que un país no puede solo luchar contra el crimen organizado. ¿Cómo se ve esto en América Latina? Con esas herramientas de las que habla Carlos, se están usando justamente para unirnos y que los estados vayan ni siquiera en moto, sino en Fórmula 1 contra el crimen. Gran tema, Andrea. Si uno mira en perspectiva, América Latina es una de las regiones del mundo con más potencial. Tenemos agua, tenemos minerales críticos, tenemos energía, tenemos capacidad de producir alimentos, tenemos biodiversidad, tenemos una población relativamente joven comparada con el mundo. O sea, el potencial de América Latina es realmente de altísima dimensión. Y sin embargo, es la región que menos ha crecido en los últimos 10 años en todo el mundo. Entonces es como estancada. Entonces uno empieza a mirar, primero, ¿qué tan grave es que esté estancada? Bueno, que no salimos de la pobreza, que no logramos crear desarrollo, que no generamos ingreso. Pero en adición a eso, buena parte de esa situación está asociada a la toma lenta pero consistente y últimamente, como dijo el ministro de Ecuador, en patineta ya muy acelerada, del crimen organizado en varias geografías. Yo le doy este dato. América Latina tiene más o menos el 8% de la población mundial, pero el número de homicidios que produce América Latina es el 30%. Esto es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una región no atractiva para llevar inversión. Bien decía Bosco algo que es fundamental. Por ejemplo, si queremos hacer uso de nuestros recursos naturales, como uno ve que lo hacen en Noruega, o en Australia, o en Canadá, o en Estados Unidos, en la misma Europa, o ciertamente en Oriente Medio, es necesario tener espacios seguros para poder hacer esas inversiones que incluso puedan tener esfuerzos de sostenibilidad. Eso no está pasando. Cierro con esto. El Informe Mundial de Drogas lo publicó la semana pasada Naciones Unidas y es dramático. Primero, el crecimiento en el consumo mundial de drogas, que lo único que hace es alimentar los fondos de dos tipos de actividades, de la criminalidad, en particular en América Latina y en otras geografías, sí. Rusia, Albania, etcétera, pero ciertamente también creando una situación muy, muy difícil de manejar, que de alguna manera, digamos, crea dificultades. ¿De dónde viene la mayor parte, por ejemplo, de la producción de coca y cocaína en el mundo? De América Latina y tristemente de mi país. Cerca del 70% de la producción total de cocaína en el mundo se da en Colombia. Pero, ¿por dónde pasa? Sale por Ecuador, sube por Panamá, pasa por Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Los carteles mexicanos tienen mucho que decir en todo lo que es el tema el fentanilo. Y si uno mira hacia el sur, estuve recientemente en Chile y ¿qué me encontré? Chile, que nunca hablaba del problema de seguridad, ahora es su principal problema. En Argentina, la ministra de Seguridad es protagonista todos los días. Esto está teniendo un matiz muy complicado. Al decir todo esto, tal vez concluyo algo que es importante y aprovecho la presencia de Dan aquí, porque hay una demostración. Cuando hay un orden geopolítico y hay unos acuerdos que no son por color ideológico, sí, sino por conveniencia de la vida de las personas, de esa tranquilidad que tienen que tener, hay cooperación. Colombia y Estados Unidos tuvimos cooperación intensa por 20 años. De hecho, con Dan tuvimos el gusto, para mí el gusto y el honor, de compartir con él mucho tiempo,
para precisamente movilizar recursos, Sí. cooperación, experiencia, acuerdos, extradición. Eso es muy importante, que el crimen sienta eso. Yo cierro este punto diciendo que estoy muy impresionado con la decisión de la CAF como banco multilateral de dar un paso adelante. Porque en este frente teníamos a los bancos multilaterales siempre totalmente distanciados de la seguridad. No querían saber de eso. No, eso es un tema de otros asuntos. Pues hoy se ha entendido que si los bancos de desarrollo no entran a trabajar para integrar soluciones en este frente, la verdad, el desarrollo mismo, que es el objetivo de estos bancos, la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad, no va a llegar. Entonces es muy importante ese paso que ha dado la CAF. Sobre todo, Dan, y perdón, me salto un segundo a Bosco, que ha estado ahí inmerso en la comunicación, en la conversación, porque la palabra clave es cooperación, Dan. Sí, son dos, son cooperación e interés. Pero tienen que ir una de la mano de la otra. Y una de las inquietudes que yo tengo en este momento es, en Estados Unidos hoy día tenemos un gobierno que dice que tiene mucho interés sobre el tema, pero la manera de ejecutar ese interés no parece que está funcionando muy bien con contrapartes en la región. Eso también tiene algo que ver con ciertas contrapartes en la región, pero hay más tensión entre Estados Unidos y los demás países de las Américas en este momento sobre temas de seguridad. Y en los mejores momentos han sido momentos de cooperación. Juan Carlos lo mencionó, creo quizás el ejemplo, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, empezando al comienzo de este siglo, en las primeras 2 décadas de este siglo, donde era un compromiso fundamental de Colombia y de los colombianos. Y el esfuerzo y el sacrificio fue un sacrificio colombiano, pero con ayuda y cooperación estadounidense. Y eso más o menos debe ser el modelo, creo, visto desde Estados Unidos, donde el compromiso tiene que venir de los propios países y pueblos de la región, pero los Estados Unidos tiene una responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida. Este problema no existe en un vacío. Hay elementos de ello donde los Estados Unidos tiene protagonismo, tanto como mercado, como fuente de armas de fuego. Entonces, es ese balance de tener interés, pero también venir con cooperación constructiva para ver cómo se enfrenta esto, porque de nuevo, es un reto transnacional. Las soluciones no pueden ser solamente locales y nacionales. Y así como, Bosco, esas herramientas están viniendo de parte de la CAF, ya le doy la palabra a Carlos, que me la estaba pidiendo, esas herramientas tienen que venir también de los propios países, pero en una cooperación en conjunta, porque hablamos de, como decía Juan Carlos, Chile, Ecuador, sí, Argentina, y parece que cada uno como que fuera por caminos distintos, cuando al final el enemigo es el mismo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Primero, yo creo que lo que está haciendo la CAF con su liderazgo para poner el tema de seguridad en el centro del debate, no solamente de los ministros de seguridad, sino a nivel de los ministros de finanzas, es fundamental, porque al final del día lo que no está en el presupuesto no existe, ¿no? Entonces yo creo que el traer a los ministros de finanzas es una gran idea. Y no solamente eso, sino que recuerdo el año pasado que estuvimos en Punta Cana, ¿no? Que se firmó este acuerdo entre el presidente de CAF, Sergio Desgranados, el presidente del BID, la presidenta del BESIE, ¿no? Donde todos, y el Banco Mundial también, donde todos los bancos multilaterales van a trabajar juntos para abordar este tema tan importante. Como bien decías, y mencionaba Dan y Juan Carlos, pues la seguridad no tiene fronteras, ¿no? Y sobre todo el crimen organizado. Entonces, solamente a través de una cooperación estrecha entre los países se va a lograr este tema tan importante, ¿no? Veíamos recientemente, bueno, pues la administración del presidente Trump, que designó a algunos de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿no? Y el impacto que tiene eso en el día a día, en el caso especial particular de México, es tremendo.
¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues hay muchos lugares donde el crimen organizado tiene cooptada la actividad económica y donde mucha gente pues tiene que pagar un derecho de piso, ¿no? Para poder estar operando los negocios que tienen. Pues, ¿qué va a pasar ahora? Si se comprueba, ¿no?, que esa empresa dio ese pago de derecho de piso para que no mataran a sus empleados y demás, se convierten automáticamente en cómplices del crimen organizado, ¿no? Y entonces son sujetos a sanciones sumamente estrictas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía Dan es fundamental en el sentido de que debe haber cooperación, pero la cooperación debe ser por convicción, debe ser en un marco, ¿no?, donde podamos nosotros aprovechar las ventajas comparativas que puede tener un país u otro, ¿no?, para poder hacer este intercambio de información, un intercambio de información a nivel seguro, ¿no? O sea, con las contrapartes que tienes identificadas que realmente son aquellas a las que les puedas compartir esta información, poder hacer estos operativos, ¿no?, con información muy específica y sobre todo atacar el dinero, ¿no? Atacar el dinero de estas organizaciones, que es lo que realmente va a hacer que las cosas cambien. Claro, y con claridad, Carlos. Ahí te doy la palabra porque hablábamos de ese rol de las multilaterales y me quedé con tu frase final que estamos dando desde CAF, las herramientas. Podríamos decir, bueno, ¿qué tipo de herramientas? ¿Cómo CAF en el tema de seguridad está apoyando a la región y qué espera que pase? No sé, no hablemos de largos plazos, de medianos plazos. Miren, te voy a contestar esa pregunta, Andrea, no, pero quiero acotar otra cosa que es muy importante para entender el desafío que estamos viviendo Por favor. y de acuerdo a ese desafío, las herramientas que tenemos que darle a los estados. Ujú. Juan Carlos lo decía con mucha precisión, 1 de cada 3 homicidios que ocurren en el mundo ocurre en nuestra región. Hoy, 28 de julio, van a morir 200 personas, o sea, 400 personas en nuestra región. 200 de ellas van a ser muertos, asesinados por el crimen organizado transnacional. 67% de esas muertes se van a originar con armas, o sea, altamente violentas. ¿Por qué lo pongo de nuevo sobre la mesa? Porque lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma delictual. Hay que ponerse unos anteojos nuevos para entender este paradigma, porque ante este desafío del crimen organizado transnacional, los estados no pueden tener las mismas respuestas que tenían en el pasado. Ante un nuevo desafío, ante una nueva amenaza, los estados tienen que entender el problema, y ahí está una de las primeras herramientas que nosotros le podemos entregar a los estados, es cómo entender mejor lo que está ocurriendo. Los japoneses, una cultura muy sabia, según mi opinión personal, dice que el 80% de la solución de un problema es entender el problema. Y lo primero es hacer buenos diagnósticos, tener programas basados en la evidencia, tanto desde la prevención, el control, la rehabilitación, entender además que esto funciona como un ecosistema. Si usted aprieta solamente en un lado dentro de un país, en la prevención, y no hace lo mismo con control, en las reformas a las policías, no va a tener una respuesta eficaz. Hoy día la amenaza que tiene el Estado es una amenaza transversal y que no solamente puede ser respondida desde endógenamente desde los estados, sino que tiene que tener una cooperación para entender mejor entre todo el problema, pero también para actuar desde diferentes áreas. Y también ahí está una segunda herramienta que pueden dar las multilaterales, poder ayudar a coordinar mejor las respuestas de intercambio de información, intercambio de buenas prácticas, intercambio de incluso información ante las amenazas. Ahí lo decía Bosco, Juan Carlos, también lo decía Dan, con mucha certeza. ¿Qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado? Estamos hablando de mercados ilegales, de cadenas logísticas. Ya no es que una banda de crimen organizado solo se dedica a traficar heroína o cannabis o cocaína, como decía muy bien Juan Carlos, sino que hay trata de personas, hay tráfico de oro, hay tráfico de productos robados. Y lo que hace el crimen organizado es control de cadenas logísticas. Y ese control de cadenas logísticas no tiene una limitación territorial. No es porque están pasando por Bolivia, van a pasar a Chile, ellos van a decir, no, otra banda criminal va a empezar a tener el control de esa lógica, y de ese camino. Entonces, en el fondo, también entender que ante esa respuesta multidimensional,
pero también de múltiples lógicas de la cadena, tiene que tener una respuesta también acorde al desafío. Y es por eso que las herramientas diferentes tienen que atacar a todo el ecosistema, tienen que atacar también a entender mejor el problema, a tener programas basados en la evidencia, y finalmente otro eje que es transversal, al igual que la información, la gobernabilidad. No sacamos nada con traer los mejores programas, capacitar a nuestras policías con la mejor herramienta, darle las mejores armas, darle la mejor información, capacitarlos en inteligencia, en investigación, si no vamos a tener una buena gobernabilidad que esté de acuerdo a la amenaza que estamos viviendo. ¿Y qué más para ir en esa línea que nos pone Carlos sobre la mesa, que un exministro de Defensa, cuando decimos que hay que cambiarse los lentes? Me gusta esa analogía que él hace. No podemos, no vamos a decir la edad, Juan Carlos, pero ¿hace cuánto usted fue ministro de Defensa? 10 años. Hace 10 años. Y dice Carlos, joven, Juan Carlos. ¿qué dice Carlos? ¿Que hace fue mucho o no? Poco. No, hace muy poco, que se ve muy joven Juan Carlos, de hecho está tan vigente que es uno de los autores de nuestro marco estratégico, así que está muy vigente. Claro, entonces casi que le entregamos la pregunta, Carlos, a él del tema de los anteojos. Hace 10 años teníamos que mirarlo de otra forma, hoy se mira de otra. La pregunta es, ¿se está usando el lente correcto? Ese es un muy buen punto, Andrea, y yo creo que combina con lo que han planteado todos los colegas en este panel. Es claro que el crimen organizado hay que confrontarlo y derrotarlo. Y sobre todo si está ejerciendo violencia contra la gente, hay que proteger a la gente. Más que el asunto mismo de perseguir a una banda criminal, es proteger a la ciudadanía y en esa lógica desmantelar una organización criminal, porque tiene efectos en la vida de las personas, en sus derechos, y ni que hablar incluso de la suplantación del Estado cuando controlan territorios, como viene pasando en varios lugares de América Latina, desde comunas y barrios en ciudades hasta territorios completos en países como Colombia o México, el mismo Ecuador. Entonces son temas muy preocupantes. Yo veo algunas cosas que me parece importante plantear. La seguridad es un asunto que hay que mirarla de manera integral y multidimensional. La gente cuando habla en seguridad tiende a pensar en policías y ladrones, o si la cosa es muy dura, entonces es un tema militar. Es mucho más que eso. Por un lado, bien lo decía Carlos, está el tema preventivo. Y hoy la CAF plantea soluciones frente a eso, como por ejemplo darle a los jovencitos más horas de educación, más horas de ocupación en temas de deporte, de cultura, de arte, de tecnología, cómo quitarle la mano de obra al crimen. Claro, que está En ahí. Colombia hemos sido víctimas de la violencia, recuperación de que lo han espacio hecho muy público. bien en Colombia. Y te iba a decir esto, hemos sido víctimas de la violencia a través de los años. ¿Y cuál es la instrumentalización que ha hecho el crimen de todos los colores siempre? Los niños, los jóvenes, los reclutan. Entonces, esta es una oportunidad muy grande donde la CAF puede tener un papel que jugar y en general esa visión más amplia. También en materia de prevención, el empleo joven. Hay que darles oportunidades de ingreso a los jóvenes muy rápido. Entonces, la educación y la ocupación, pero luego el ingreso, porque estamos compitiendo frente a unas compañías criminales, empresas criminales que tienen casi recursos ilimitados por todos los negocios que bien explicaba Carlos, toda la logística criminal y la extorsión. Otro asunto muy importante ya es el paso a la acción, pero el paso a la acción tiene que ser en el marco de los derechos humanos, en el marco del respeto de las instituciones y la democracia. Entonces, en esa línea, ¿qué pasa? Hay que hacer reformas a las policías, reformas a las capacidades militares para poderlas dirigir de modo decisivo, con inteligencia, pero al mismo tiempo con toda la protección necesaria. Tercer campo es el tema de la justicia. Este es un tema vital. Ahí va. Estamos en una tragedia hoy, y hablo quizá más por Colombia, las tasas de impunidad. Imagínense que en Colombia, de cada 100 homicidios solo se resuelven 15. México. Es decir, es una barbaridad. Y esto, la mala noticia es que el mal ejemplo que ha dado Colombia y de pronto México se está expandiendo. La justicia, necesitamos una justicia más fuerte, más efectiva. Cárceles. Las cárceles deben ser centros de rehabilitación y recuperación, no centros de, básicamente… De formación de más criminalidad. Haya o más criminalidad o simplemente hay un aislamiento total, porque al final hay que asegurarse que haya una buena recuperación. Y en ese marco hay un asunto que para la CAF es difícil de tocar y por eso me atrevo yo a plantear. ¿Qué nos va a decir? Y es el tema de la corrupción política. Ajá. Una de mis mayores preocupaciones hoy, en el mundo en general, con el tema de un crimen organizado fuerte,
es, primero, que dada la competencia geopolítica que estamos viendo, se está reduciendo la posibilidad de cooperación entre los países. Y eso que genera unas zonas grises más grandes donde prospera la criminalidad. Pero al lado de la criminalidad, políticos. Enquistado en la política y en la Enquistados justicia. en la política, enquistados en la justicia, enquistados en todo. Una capacidad de corrupción enorme. ¿Y eso qué va generando? Pues que el mismo Estado se va degradando y derrumbando por dentro, generando, entre comillas, nuevas alternativas que combinan entre pseudoideologías, pero afines al crimen organizado. No voy a decir nombres, pero eso estamos viéndolo en América Latina de manera consistente. Están muy bien portados hoy todos. Y Dan. lo estamos viendo en varios países. Entonces creo que es importante reconocer que la penetración del crimen organizado a la vida política en Latinoamérica es un reto fundamental que tiene la región en este momento. Y eso va a todo, y eso afecta a todo. Afecta la gobernabilidad básica y las condiciones bajo las cuales viven nuestros conciudadanos. Entonces, eso y es difícil para las instituciones hablar de ellos, en particular las instituciones que son de países miembros, es difícil hablar de eso. Pero creo que es importante, hablando de esa interconectividad entre seguridad y desarrollo, reconocer que uno de los frenos más importantes al desarrollo económico en Latinoamérica es esa penetración a la vida pública política de nuestros países. Eso es importante. Lo otro que creo que también se tiene que subrayar, y Juan Carlos habló de ello, es la seguridad también. Hay un elemento sumamente importante de protección de derechos. Entonces la criminalidad viola derechos todo el santo día. Viven de violar los derechos básicos de los ciudadanos de toda América Latina. Pero la respuesta no puede ser otra violación de los derechos. El Estado tiene que venir consciente de la necesidad de proteger los derechos básicos siempre. Primero, de la intervención contra ellos del crimen organizado y no tan organizado. El local también viola los derechos básicos cotidianos. Pero tiene que venir el Estado con el Estado de Derecho para... No puede ser, no podemos ponernos en un juego de mal contra mal. El Estado tiene que preservar, estar de una forma correcta. Quizás es más difícil, pero a mediano y largo plazo rinde mucho mejor esas soluciones que las soluciones quizás más rápidas de que no respetan los derechos básicos de la población. Bosco, por favor. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo señalaba de manera muy clara Juan Carlos, Dan, ¿no? O sea, este crimen que al final del día, bueno, pues no tiene una consecuencia, bueno, pues evidentemente genera que haya más crimen, ¿no? O sea, si logran detener al ladrón que estaba tratando de robarse una motocicleta, lo llevan al Ministerio Público, no hay nadie que se atreva a hacer esa denuncia, pues a las pocas horas va a salir y otra vez va a estar haciendo lo mismo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental también cuando se habla del tema de seguridad de pensar en el Poder Judicial, ¿no? Cómo podemos fortalecer más la formación y capacitación de los jueces, cómo podemos tener ministerios públicos que sean pues más competentes en cuanto a armar estas averiguaciones previas, ¿no? Y se puedan judicializar y que haya este cauce que realmente permita que se cierre ese círculo que es tan importante, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues en la región de América Latina pues hay una gran oportunidad y ciertamente instituciones como la CAF pueden ayudar mucho a tratar de identificar esas causas concretas y a poder dar ese acompañamiento a los estados para poder fortalecer y mejorar sus fiscalías, sus sistemas judiciales, en fin, y poder aprovechar también pues, las mejores prácticas que han funcionado en algunos países, ¿no? Y ahí es solamente instituciones como la CAF que pueden hacer esto, ¿no? Que tienen ese contacto directo con el ministro de
seguridad de un país o del otro y que pueden ver, bueno, pues esto que hicieron aquí funcionó bien, ¿no? O sea, comentaba Juan Carlos también el tema de poder proteger a esos niños, esa juventud que está siendo pues target de alguna forma del crimen organizado. Y entonces, a través de programas como lo ha hecho Colombia de manera muy, muy exitosa, como es el tema de recuperación de espacios públicos, de dignificar las zonas donde viven estas personas y demás, pues ayuda a reducir esta violencia. Carlos, es que cuando uno logra ponerle nombre también a las víctimas, eso ayuda muchísimo, porque no los dejamos solamente en porcentajes, en cifras, en número de muertos, y sobre todo, pues como periodista, estamos cerca del sentir del ciudadano, que antes era como, lo decía Dan, ¿no? El narcotráfico, la minería ilegal, eso era lejísimos. El narcotráfico, esto era como en la frontera en Colombia o entre Estados Unidos y México. Y ahora ha cambiado a sentirlo mucho más cerca y podemos poner un ejemplo de cómo el ciudadano también lo vive, y cuando el ciudadano también se hace consciente, ahí cambia. Me parece que también ahí ustedes tienen un rol importante del cual podemos hablar. Cuando el ciudadano siente que le afecta, también hace parte de esta conversación, como lo que decíamos. Hay países donde los niños han dejado de ir al colegio. Hay países donde los jóvenes ya no se inscriben en las universidades porque los recluta el crimen organizado, o donde si su mamá tenía una panadería, le tocó cerrar la panadería porque era parte de la extorsión, y si esa señora tenía un hijo, pues ya no puede ir al colegio porque no tiene cómo mantenerlo. Entonces es un círculo que a veces desde ciertas esferas no las vemos, pero esa es la afectación de la sociedad que se genera con la pobreza. Desde CAF, no solo desde el diagnóstico y las herramientas, cuando el ciudadano hace parte de esto, pues impulsamos mucho más a la lucha contra el crimen organizado y hacer, sobre todo, ¿sabes qué, Carlos? Conciencia. Uno tiene que tener la conciencia de que tiene un problema primero, y tiene un problema como Estado, pero tiene un problema como con sus ciudadanos. Cuando tenemos que entender que el problema de la seguridad y del crimen organizado transnacional es un problema no solamente de orden público, no hablamos de que son otras instituciones estatales que tienen que estar involucrados u otros estados, es la sociedad misma la que tiene que dar una respuesta, la sociedad organizada, los grupos intermedios, las personas comunes y corrientes. No significa que tengan que tomar un arma efectivamente y hacer frente al crimen organizado, pero sí significa que los privados tienen un rol principal en la cogeneración de factores protectores y evitar los factores de riesgo. También de ayudar de repente desde el mundo privado a generar puestos de trabajo, a generar recuperaciones de espacios urbanos, regeneración de la confianza social. Porque lo que está ocurriendo es que el crimen organizado y la seguridad, este nuevo paradigma delictual con estos nuevos anteojos, cuando uno los ve que afecta la gobernabilidad del Estado, con las amenazas que tienen de cooptación de ciertas partes del Estado, de ciertas instituciones, también de ciertos territorios. Hay vastos territorios de nuestra región donde no solamente se decide, como bien dices tú, Andrea, quién va a ir a estudiar y quién no va a ir a estudiar. Muchas veces es el crimen organizado el principal empleador de la zona. Y no solamente como vemos, como la gente cree que las películas, los libros, la literatura, sino que es directamente el empleador en minería, directamente en la producción de transporte. O sea, no es solamente con un arma, como un soldado, se dice soldado, ¿cierto?, en materia de narcotráfico, sino que en el fondo hay una cooptación de quién estudia, quién trabaja, en ciertas zonas dan protección. O sea, están reemplazando al Estado en su rol principal, que es: yo te doy las condiciones de seguridad para que tú seas feliz y tú puedas hacer tu vida, puedas criar tus hijos, puedas trabajar, pero yo decido quién trabaja, quién no trabaja, dónde, cuántos hijos incluso puedes tener por las condiciones de habitabilidad que tienes. Entonces, en el fondo, la respuesta del Estado tiene que ser multisectorial, pero de la sociedad también. Involucrar al resto de los actores, y no los podemos dejar de lado. Cuando los dejamos de lado, no solamente no vamos a hacerle frente a este problema, sino que además, por cierto, no vamos a apuntar donde realmente tenemos problema, que es la suplantación de ciertos, no solamente territorios, sino ciertos vastos territorios del crimen organizado a la función del Estado, a la función de la sociedad. Cuando uno tiene ese tipo de conversaciones, usualmente queda como desinflado. No sé, ustedes son los expertos, pero le pasa a uno, ¿no?, que entrevista y habla del crimen y en Colombia. Andrea. Sí, Carlos.
Yo siempre digo que hay que salir del bloque depresivo. Yo entiendo que esto también deprime un poco, pero hay un bloque depresivo, pero hay que salir, hay que salir. Y allá iba, ¿no? Porque uno queda como desinflado, las cifras, los números, los ejemplos que ponemos, porque el diagnóstico está ahí sobre la mesa. ¿Cómo salimos del momento depresivo, Juan Carlos? No sé si hay remedio a corto plazo, pero usted siempre me ha enseñado que hay oportunidades. Y Andrea, le iba a decir eso. Yo, por supuesto, comprendo que cuando se diagnostica esta realidad es una situación muy grave y preocupante. Y cualquiera que nos vaya a estar viendo hoy va a sentir como esa preocupación. Hay un tema muy grave frente a nosotros. Pero creo que el primer paso es lo que yo percibo que está pasando en varios países, que esta discusión se está dando y que hay que cambiar esa realidad que estamos viviendo. En Colombia, en final de los años 90, vivimos quizá el peor momento de nuestra historia. Logramos recuperarnos, haciendo un esfuerzo juicioso en seguridad, eso trajo la inversión, redujo la pobreza, creó una dinámica positiva incluso de fortalecimiento de la tecnocracia estatal y poco a poco fuimos avanzando. En algún momento soltamos el balón y el país ha venido descendiendo y hoy estamos otra vez en un momento de problema. Lo que yo le he dicho a mis conciudadanos, a los colombianos es calma. Estamos en un momento muy difícil, pero hay que poder emplear lo que conocemos, la experiencia que tenemos y salir adelante. Ahora, esto no es un tema de mesías, ni es un tema de soluciones mágicas o salvadores. Eso no funciona así. Esto funciona aplicando precisamente procesos, técnicas, manteniendo estos procesos a través del tiempo, buscando esa cooperación internacional e invirtiendo en capacidades que ya dijimos, de prevención, para que el crimen organizado tenga menos posibilidad, de acción directa para desmantelarlo de manera efectiva y decisiva, de justicia para que precisamente se sirva la justicia y la sociedad se sienta reconciliada y con la claridad de lo que debe ocurrir, y finalmente con unos procesos de rehabilitación para una población que se fue por el camino del mal y que hay que ver cómo recibe un castigo, pero se le encuentra un futuro en la sociedad. Ese es el camino, con esa capacidad y esa determinación, sin perder de vista que la seguridad es un medio para el progreso, es un medio para el desarrollo, es un medio para el bienestar, es un medio para la felicidad, no es un fin en sí mismo. Hay gente que confunde eso y ahí es donde esto sale mal, porque terminamos en conflictos mucho peores. Una preocupación que yo noto es que si no actuamos de esta manera, pronto, rápido, de manera decidida, así como hoy el crimen organizado va reemplazando al Estado y va tomando control del territorio y de la economía, la reacción de parte de la población es que si no siente que hay un Estado que hace toda su función y que responde, es defenderse. Claro. Y esto tristemente Colombia lo vivió y el resultado es más violencia y una dinámica de más confrontación y de más degradación. Por eso es que hay que actuar ya, hay que actuar ya. Mira, son retos estructurales que requieren respuestas estructurales. Y eso quizás se queda un poco demasiado aquí arriba cuando se dice de esa forma, pero hay los elementos que hemos estado hablando en toda esta conversación, que son los elementos necesarios para poner orden, a fin de cuentas, para abrir esos espacios para la actividad económica, para el desarrollo, para la educación, para la felicidad, donde es recrear ese espacio en la vida cotidiana de latinoamericanos para que la región pueda aprovechar de todo lo que tiene la región. Porque, como dijo Juan Carlos antes, la región de recursos tiene de sobra. Entonces, pero se ha encerrado con el tema de inseguridad. Entonces, y hay el ejemplo de Colombia. Francamente, hay un ejemplo en Estados Unidos. Los Estados Unidos, hemos hablado mucho de que el crimen está disparado en los Estados Unidos. Las cifras te dicen algo completamente distinto. Que en los últimos años ha habido una reducción importantísimo en el crimen, en particular el crimen violento en los Estados Unidos. Todavía tenemos muchos ejemplos de violencia ejemplar, desafortunadamente, pero ha habido políticas exitosas a nivel de comunidad, de ciudad, de municipios, estatales y federales que han funcionado en crear más espacio en la vida pública y más seguridad y más orden. Entonces, de nuevo, se pierde en el discurso político de vez en cuando, y yo también temo que abre un espacio, si no hay una respuesta contundente,
abre un espacio al populismo de seguridad. Y como todos los populismos, es una apuesta vacía, a fin de cuentas, que cosecha la inquietud la muy buena inquietud y la muy acertada inquietud que existe en nuestras poblaciones y ofrece milagros, ofrece fantasmas que no se cumplen y que no se cumplen y no se pueden sostener si se cumplen a corto plazo. Entonces creo que es la razón por la cual la respuesta estructural, las respuestas estructurales y las respuestas multinacionales, no solamente, como bien dice Carlos, no solamente de gobiernos, también de las sociedades, porque a fin de cuentas es un problema de mercados ilícitos que están ganando contra los mercados lícitos. Y tenemos que hacer más para promover los mercados lícitos para hacer frente a los mercados ilícitos que desafortunadamente han aprovechado los últimos años en nuestra región. Y voy cerrando con Bosco y luego con Carlos. A propósito de los populismos, no solo vacíos, sino muy peligrosos, ¿no? Bosco, dígame que pese al diagnóstico y las puestas que hay aquí de cómo hacer el 1, 2, 3, porque es claro. Vamos por un caminito de luz, que no nos vamos, porque la frase es a veces, al Estado le quedó grande, nos tomó el crimen organizado, no sabemos por dónde hacer. Dígame que hay alguien que está por ahí en ese camino. Yo creo que acabas de tocar un punto clave, dos de hecho. El primero es partir de un diagnóstico claro, donde hay una aceptación que esa es la situación, y que haya pues una claridad de que queremos resolver ese problema. ¿Ese lo hay? Yo creo que lo hay. Sí, okay. Yo creo que estamos en ese momento y yo creo que instituciones como la CAF están ayudando mucho a poder tener ese diagnóstico más claro. El segundo, yo te diría que es el tema de corresponsabilidad y el tercero es cooperación. A ver, ¿a qué me refiero con corresponsabilidad? Te voy a dar un ejemplo muy concreto. En México estábamos teniendo un crecimiento exponencial de robo a transporte público, que están transportando alimentos, que están transportando enseres domésticos, que están transportando todo eso para llevarlo a sus lugares. ¿Qué estaba sucediendo? Evidentemente, bueno, las aseguradoras ya no querían asegurarlos, ¿no? Y los que los aseguraban, bueno, pues las primas crecieron de manera exponencial. En el caso particular de una empresa en México que se dedica al tema de las concesiones de autopistas, tomaron ellos la decisión de tener un acercamiento con la autoridad y decir, oye, a ver, mi autopista tiene el 100%, tiene cámaras de videovigilancia, ¿no? Yo tengo un centro de control espectacular donde me doy cuenta en el momento de lo que está pasando. ¿Por qué no hacemos un convenio en el cual yo te voy a dar un espejo de ese centro de control? Tú lo vas a tener en tu C4, en tu centro de atención inmediata, y de esa forma, bueno, pues vas a poder reaccionar, ¿no? Entonces, si hay esa voluntad política del Estado de vamos a atacar el tema, ahí están las herramientas, ¿no? ¿Y qué pasó? En menos de un año se redujo en un 80% el número de asaltos en esa carretera. Aumentó en un 300% el tema de detenciones y ahorita ya no es un problema en esa autopista particular. Entonces yo creo que hay que cambiar de alguna manera el chip o los anteojos, como decían, y pensar que para resolver estos problemas necesitamos hacerlo de una manera de corresponsabilidad, de seguridad y no echarle toda la responsabilidad al Estado. Tenemos todos como sociedad un papel que jugar. Y gracias por eso, porque me dio esa luz. Carlos, cierro contigo y gracias por habernos acompañado también, ya después los despido, pero cierro contigo con esa conclusión de quizás no mirar el vaso tan vacío, sino lleno y encontrarle la luz, como ustedes también bien lo están haciendo desde CAF, hablando de seguridad y poniendo las herramientas sobre la mesa. Hablándolo, lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema es entender que tenemos un problema, y en eso hay algo virtuoso en toda esta conversación y algo que CAF está ayudando también a ponerlo sobre la mesa. Todos sabemos, lo vivimos en nuestro día a día, en nuestros países, el problema que tenemos, pero también
poniéndolo de la manera correcta, bien, enfocándolo bien el tema desde la información, la evidencia, desde los cambios estructurales, son lo que realmente van a dar una vía de respuesta, donde el Estado yo creo que tiene que hacer dos cosas. Primero, tener una respuesta con victorias tempranas y visibles, y también con el convencimiento que solo los cambios estructurales aseguran transformaciones sostenibles. ¿Y cómo estamos ayudando nosotros desde CAF esas cosas para sacarnos aquí del bloque depresivo? Les voy a dar 3 ejemplos. Uno, para entender el problema, estamos ayudando, por ejemplo, a Argentina a que compartan dentro de todas las instituciones del Estado que están involucrados en el control del crimen organizado, a compartir su información de manera táctica y estratégica para tener las mejores políticas públicas, la mejor acción en el territorio. Estamos ayudando, por ejemplo, también a Uruguay, que en algo que decían recién los panelistas, cómo salimos de esta disyuntiva, de esta pelea, de esta confrontación ideológica, y nos sentamos, como está pasando en Uruguay, donde se dieron cuenta que después de la última elección presidencial, que ante la seguridad no tenían tantas diferencias, y nos estamos sentando junto al Ministerio de Economía en Uruguay para, de acuerdo a la visión de tanto los que ganaron como los que perdieron, ponerse de acuerdo en un discurso común y poder avanzar en soluciones que sean consensuadas. Y tercero, por ejemplo, en las cárceles. Hoy día estamos trabajando con la academia, nos está ayudando en países como República Dominicana, El Salvador, Perú, Colombia, Paraguay y Chile, para entender mejor lo que está pasando dentro de las cárceles, cuáles son las cosas que están haciendo bien los países y qué cosas hay que dejar de hacer, cómo han enfrentado correctamente algunos países la amenaza del crimen organizado y cómo a través de esos pequeños gaps que se van dando de victorias, pero también de derrotas, poner un curso de acción en común, hacer talleres y capacitaciones para los tomadores de decisiones, pero también que no operan esas decisiones y poder actuar más costo efectivamente. O sea, hay una esperanza, hay una luz de esperanza, no solo, depende de todos nosotros, porque además se nos va algo muy importante, se nos va no solamente algo etéreo como el Estado, sino que también la vida y la felicidad de nuestros hijos y hijas de nuestro continente. Bueno, me gusta finalizar así, con esa luz, pese a que el problema hay que mirarlo en serio. Ustedes son expertos, así que una frase, cada uno, para poder cerrar cuando hablamos de no hay desarrollo sin seguridad. Voy a empezar por Carlos, que ya tenía el ritmo. Carlos, una frase, su frase. La seguridad no es un problema de orden público, la seguridad es un problema de todos, de toda la sociedad, y solo con todos los actores juntos y unidos bajo una misma foco, que es dársele frente, está la solución viable. Gracias, Carlos, por eso. Dan. Creo que esto es un problema estructural que requiere respuestas estructurales a nivel multinacional, a nivel nacional y local, y solo lo podemos superar trabajando juntos. Bosco. Corresponsabilidad y cooperación. Juan Carlos. Seguridad integral, seguridad física, seguridad jurídica, seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad en todos los frentes que le permitan a la gente poder tener un progreso. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia. Bosco Martí, miembro senior no residente del Atlantic Council. Dan Restrepo, socio fundador de Dinámica Américas. Carlos Charmé, especialista en seguridad, justicia y gobernanza para el desarrollo CAF. Señores, ha sido un gusto, siempre aprendo mucho de todos ustedes. Gracias. Yo soy Andrea Bernal, ha sido un placer estar con ustedes en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. En este segmento, no hay desarrollo sin seguridad. Y hasta la próxima.